Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados estudiantes. En este orden de ideas, el propósito entonces, concerniente nuevamente a lo que es el hecho de que varios estudiantes me han solicitado la aclaración de estas temáticas. Entonces la idea es que ustedes puedan observar estos videos como repetición o como aclaración de lo que se ha trabajado, con el propósito de que en clase no volvamos a hacer este ejercicio de explicación, sino que pasemos directamente a aclarar puntos específicos dentro del proceso del método simplex para maximización con el mismo ejercicio prototipo. Listo, tenemos exactamente el mismo problema, las mismas sillas, las mismas mesas, la misma cantidad de horas en cuanto a las restricciones, y tenemos los mismos valores para cada una de las variables que son mesas y sillas, que en este caso serían 50 y 80 respectivamente. Bueno, en otras palabras, volviendo entonces a retomar como el ejercicio anterior, lo que se tenía que hacer es representar esa situación real de forma matemática. Por lo tanto, entonces lo que primero tenemos que hacer es identificar la función objetivo, que ya sabemos que es z igual 50x1 más 80x2, y el propósito como tal es maximizar. Está sujeto a las restricciones. R1, restricción 1 sería x1 más 2x2 menor o igual a 120. Ya habíamos explicado por qué se representaba así. R2 es igual a x1 más x2 menor o igual a 90. Y obviamente se da claridad a la restricción de no negatividad tanto para la variable x1 como para la variable x2. Hizo de tal manera que no hay forma de programar producción de menos x cantidad de sillas o menos x cantidad de mesas. Tiene que ser 0, en su defecto un número mayor a 0. Paso 1 es despejar la función objetivo de tal forma que a la derecha quede con valor 0 el igual y se agregan las restricciones. En ese orden de ideas, como ustedes pueden observar, las variables 50x1, bueno, en este caso la expresión 50x1 más 80x2 que estaban al lado derecho del igual, tienen que moverse al lado izquierdo del igual. Por lo tanto, al hacerse ese movimiento, por regla de despeje de fórmulas, dejan de tener valor positivo y pasan a tener valor negativo. Es decir, pasan de estar sumando a restar. ¿Para qué? Para que podamos tener en esta parte de la derecha o a la derecha del igual el valor 0. Listo, de esa manera entonces empezamos a organizar lo que es la tabla simplex, y obviamente ya lo que tenemos que hacer posteriormente es agregar cada una de las variables debajo de la función objetivo dependiendo de la restricción como tal. En este orden de ideas, la restricción 1 es x más 2x2 menor o igual a 120, y la otra restricción que es x1 más x2 menor o igual a 90. El paso 2 es crear la tabla simplex. Sí, esta tabla simplex lo que permite es, primero que todo, identificar, ¿no?, cada una de las partes de las ecuaciones que estamos trabajando, y por lo tanto aquí lo que hay que identificar inicialmente es z, x1, x2, y se deja un espacio amplio para identificar las constantes. En este caso, la constante de la función objetivo, que es la primera fila que observamos acá, es igual a 0. Acuérdense el despeje anterior que hicimos, y posteriormente colocamos cada una de las restricciones. Entonces tenemos la restricción x1 más 2x2, pero acá nótese a la derecha bajo la constante ya colocamos igual a 120. Pero momento, luego no era menor o igual. Sí era menor o igual, pero para poder trabajar el método simplex tenemos que utilizar exactamente igual a 120. ¿Y por qué ahora sí se coloca 120? Por la sencilla razón de que se agregó dentro de esta restricción esta variable S1. Esta variable S1 nos va a permitir colocar el valor requerido o necesario dentro de la función para poder garantizar que este 120 sea igual a x1 más 2x2 más s1. ¿Sí? Entonces esta variable se conoce también como variable de holgura, se expresa como S1, y en este caso es la que me permite igualar a 120. ¿Por qué me permite igualar a 120? Porque sabemos que este S1 es un valor que no conocemos, un valor cualquiera, pero sabemos que es el valor preciso para igualar esta ecuación a 120. Y lo mismo ocurre con la segunda restricción, que es x1 más x2 más s2 igual a 90. De la misma manera, obviamente, este valor es distinto
al de la restricción anterior, por lo tanto es un valor diferente, y en ese orden de ideas esta variable de holgura pasa a ser un valor distinto al de la variable de holgura número 1. De esa manera entonces podemos igualar en este caso esta restricción. Continuando entonces, teniendo en cuenta cada una de las variables que se mostraban anteriormente, tenemos z, x1, x2, la variable de holgura 1, la variable de holgura 2 y este r podemos conocerlo como el resultado. De tal forma que lo que tenemos que hacer posteriormente es pasar los valores que tenemos aquí, que teníamos en las funciones anteriores, en la anterior diapositiva. Quiere decir eso que como teníamos z, me voy a permitir regresar. Este z, recuerden que algebraicamente z hace referencia a un número, en este caso es a un número en su totalidad. Para efectos del ejercicio es 1, ¿sí? Razón por la cual lo escribimos en este punto, ¿sí? Lo que es menos 50, menos 80, 0, 0 y 0 son básicamente valores que están representados en esta función objetivo. De la z sale el 1, en x sub 1 ya sabemos, nótese que toda esta fila está toda x sub 1, como ya pusimos la referencia en la tabla, sabemos que aquí solo se coloca el valor de menos 50, posteriormente el valor de menos 80 y así sucesivamente. Como la función objetivo en este caso no tiene variables de holgura, pero están encabezando, nótese que es la razón por la cual colocamos 0 en estos puntos y bajo el encabezado de la fila R pues no colocamos nada, porque recuerden que lo que hicimos fue hacer un despeje de la ecuación precisamente para que el lado derecho del igual quedara con 0. Ahora, si revisamos cada una de las variables, en este caso las restricciones, que están acá, vamos a darnos cuenta que la restricción 1 no posee z, por lo tanto no tiene ningún valor aquí. Lo mismo ocurre con la restricción 2, pero sabemos que tanto la restricción 1 y la variable 1 como la variable 2 tienen unos valores. Si regresamos, podemos notar que aquí es x1, x1, aquí es 2x2, x2, por lo tanto esto está expresado tal cual aquí aparece. Este es x1. ¿Cuántos x1 hay? Como aparece solo x1, solo hay un x1, por lo tanto lo ponemos. Otro x1 acá en esta segunda restricción, pero aquí en x2 observen que sí hay un 2x2, por lo tanto se coloca el número 2 aquí y se deja el 1 tal cual en el resto de la restricción. Por lo tanto, cuando llegamos a la variable de holgura, la variable de holgura 1 está para la restricción 1, mientras que la variable de holgura número 2 está para la restricción 2. Por lo tanto, en los valores de las variables de holgura que no ocupan espacio en cada una de las restricciones, pues efectivamente va a 0. Y finalmente lo que es 190 y 90 quedan expresados dentro de cada una de sus restricciones como aparece acá. Eso prácticamente lo que estamos viendo en la tabla es una representación de lo que aquí tenemos. Entonces, ya después de armar la tabla, lo primero que tenemos que hacer es buscar dentro de la función objetivo, ¿qué es esto? ¿Cuál es el número más negativo o el número menor? Entonces, aquí podemos identificar un concepto que conocemos como la columna pivote. Si la columna pivote como tal se encuentra en este caso en el valor negativo. El más negativo entre menos 50 y menos 80 es obviamente menos 80 porque está más alejado del origen, más alejado del 0. Por lo tanto, es nuestro punto para tener en cuenta ese aspecto de la columna pivote. Posterior a identificar eso, lo que hacemos es tomar los valores de abajo de la columna y dividirlos entre los resultados que tienen cada una de las restricciones en este caso. Como pueden observar, debemos tomar el 120, dividirlo entre 2 y lo mismo hacemos con el 90 y lo dividimos entre 1, que es el valor que está dentro de la columna pivote. Por lo tanto, al hacer la operación lo que debemos tener claro es cuál de los dos resultados viene a ser el menor. Y en este caso los resultados muestran que para la restricción 1, es decir, para la fila 2, el resultado menor es 90. Por lo tanto, esta pasaría a ser nuestra fila pivote y en el punto de cruce encontramos el elemento pivote.
que en este caso está debajo del menos 80, arriba del 1, y lo conocemos como el número 2, en este caso el elemento pivote de esta tabla inicial simplex. Dentro del cuarto paso, lo que tenemos que hacer es identificar a través de una operación matemática el hecho de convertir ese número 2 en 1, y esa misma operación se aplica para toda la fila de tal manera que no altere el resultado. Por lo tanto, si hacemos el ejercicio, pues lo fácil de este proceso es que podemos identificar que todo el renglón 2 lo podemos multiplicar por 1/2, o en su defecto lo podemos dividir entre 2 para que este valor número 2 quede convertido en 1, que es lo que se pretende inicialmente. Eso como regla dentro del proceso del método simplex. Entonces, al hacer la operación con todos y cada uno de los valores de este renglón, vamos a identificar que vamos a llegar a cumplir ese propósito, ese objetivo, que es convertir ese número 2 en 1. Entonces, observen que tenemos la tabla inicial. Aquí tenemos la operación que es multiplicar 1/2 por el renglón 2, y pues ustedes pueden notar que cuando pasamos los datos de el renglón 1 pasan tal cual, los datos del renglón 2 pasan tal cual, y empezamos a operar. Entonces, 1/2 por 0 da 0, ahí aparece. 1/2 por 1 da 1/2, aquí lo pueden observar, lo colocamos. 1/2 por 2, cuando operamos da 1, aquí cumplimos el objetivo, que era convertir a través de esta operación matemática este número 2 en 1, que es la regla que me exige el método simplex. Entonces seguimos como tal operando con los demás valores. Entonces 1/2 por 1 da 1/2, y 1/2 por 0 da 0. 1/2 multiplicado por 120 nos da 60, y como tal acabamos esa parte del ejercicio, que es básicamente convertir el número pivote o el punto pivote de la tabla simplex en 1 a través de una operación que se aplica a todo el renglón de la tabla inicial, y se pasa nuevamente con los distintos valores como resultado de esa operación planteada en este punto. ¿Listo? Después de haber identificado esa parte, lo que tenemos que hacer es tomar los valores arriba de ese número 1, que era el punto pivote y del cual fue el punto de referencia para hacer ese cambio que hicimos en la fila 2. Entonces, ahora tenemos otro propósito, ¿sí? Y el propósito es que tengan que ser operados de tal forma que los números que pertenecen a esa columna pivote, tanto en este caso como en la fila 2, el punto pivote, aquí en x2 este 1, tienen que convertirse en 0 a través de una operación. Y esta operación de la misma manera tiene que aplicarse a todos y cada uno de los renglones. Por esta razón, entonces, lo que se tiene que hacer es proponer una forma de operar a través de una suma y una multiplicación que me puedan garantizar que al operar los datos de la fila 2, que fue la que acabamos de cambiar, convirtiendo el valor pivote en 1, cómo afectan las otras filas, de tal forma que podamos convertir esos valores en 0. Entonces, hay que hacer una operación. Esa operación es básicamente sumar un múltiplo del renglón pivote, y se le suma el renglón que se está operando. En este caso tenemos como tal el R1, que es el renglón 1, ¿sí? Que para el renglón 1 la operación sería 80R2 más R1, que es lo que tenemos planteado acá. De esta forma, al operar el renglón 1 con el nuevo renglón 2, podemos cumplir el propósito, que es convertir este 80 en 0 y aplicar la misma operación para cada uno de los valores. Por lo tanto, esa misma operación tendríamos que hacerla con el renglón 3. Para el caso del renglón 3 sería R2, pues ya sabemos que tendría que ser negativo, porque al sumarlo
podríamos pasarlo a 0, ya que el 1 que tenemos acá es un 1 positivo, ¿sí? Entonces, la operación básicamente sería el número 80 por el renglón 2. En este caso podríamos hacer un pequeño ejemplo. 80 por 0 da 0, más 1, entonces se suma el valor del renglón en cuestión, R1, entonces da 1, ¿sí? 80 por 0 más 1 da 1. Posteriormente, ¿qué se tiene que hacer? Operar el 80 por 1/2 da 40 positivo, menos 50, entonces me da menos 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando llegamos a este punto, sabemos que 80 por 1 da 80 positivo, menos, porque acuérdese que este más de la fórmula por menos de este 80 da negativo, entonces ese 80 positivo menos 80 me da 0 y se cumple con el propósito. Y así mismo como se operan aquí todos los valores de este segundo renglón para que afecten el renglón 1, ocurre de la misma manera con el renglón de abajo. Entonces, explico nuevamente, pero al revés. Entonces, este menos 1 por el renglón 2 aquí sería menos 1 por 0, todo número multiplicado por 0 da 0, más el renglón 3, que en este caso el valor del renglón 3 es 0, seguiría siendo 0, ¿sí? Ahora, menos 1 por 1/2 me da 1/2 negativo, ¿cierto? 1/2 negativo más 1 da 1/2 positivo. Y acá menos 1 por 1, pues da 1 negativo, más 1 me da 0. Y esa misma operación se aplica para todos. Entonces, al haber cumplido el propósito de convertir este 80 en 0, ya vamos a ver en la siguiente tabla cómo es que se opera 1 por 1. ¿Sí? Ahí se están pasando los valores que dijimos, el menos 10, ¿sí? El 80 que se convierte en 0 y los siguientes valores como habían quedado, ¿sí? Y posteriormente, para el renglón de abajo, también quedaban, habíamos dicho 0, 1/2, 0, que era el propósito de esta terminación de este proceso. Y así sucesivamente, al aplicarlo, entonces quedaría esta nueva distribución de la tabla. Entonces, esta sería una nueva tabla y por lo tanto hasta este punto llegaríamos a lo que conocemos nosotros como la primera iteración, ¿sí? En este caso podemos saber que el ejercicio no lo hemos terminado por varias razones. Dentro de esas razones están que el valor que tenemos acá debajo de x1 no está en 0 en la función objetivo, ¿sí? Y adicional a eso, en la misma fila también nos está diciendo que no hay ningún valor de 1, mientras que en x sub 2 sí tenemos un valor de 0 aquí en esta primera fila, que es la fila de la función objetivo, y tenemos un 1 en esa columna de x2. Entonces, se sigue teniendo que operar para que estos valores que sobran en x sub 1 terminen distribuidos en el resto de la tabla para cumplir una condición similar a la que está acá y podamos encontrar la mejor estrategia o forma de programación para dar la solución al ejercicio. Continuamos entonces volviendo a seleccionar en este caso la función objetivo y encontrando el valor más negativo. La función objetivo es el primer renglón, por lo tanto ustedes van a encontrar que el valor más negativo sería este menos 10, donde podemos identificar la columna pivote, ¿sí? La columna pivote, y por lo tanto estos serían los valores que tendrían que operarse nuevamente, o que serían los denominadores de la operación 60 dividido 1/2. Recuerden que el resultado se divide entre los valores de la columna pivote y en este caso se divide 30 entre 1/2 para poder identificar cuál de estas dos filas pasaría a ser la fila pivote. En este orden de ideas, si ustedes dividen 60 entre 1/2 nos da 120 y 30 entre 1/2 nos da 60, por lo tanto el valor inferior o el valor menor de estos dos resultados es 60, indicándonos que la fila pivote es esta y como tal identificando que el elemento pivote vendría a ser 1/2,
¿sí? Recordemos entonces dentro de la explicación que se hacía con el elemento pivote. El elemento pivote necesita ser convertido en 1 a través de una operación. En este caso, como tenemos un medio, lo que tendríamos que hacer es multiplicarlo por 2. Entonces todo el renglón o todo el renglón 3 se tiene que multiplicar por 2 para cumplir con el propósito de que un medio se convierta en 1 y se aplica en toda la fila para no alterar el resultado como tal. En ese orden de ideas, entonces podemos hacer el ejercicio. 2 por 0, aquí nos tiene que dar 0. ¿Sí? 2 por 1 medio nos da 1, cumplimos el propósito, recuerden que este era el punto pivote. 2 por 0, 0, 2 por 1 medio, menos 1, y 2 por 1, 2. 2 por 30 nos da 60. Cumplimos el propósito, convertir el punto o elemento pivote que está acá en 1, y posteriormente, entonces, recuerdan lo que tenemos que hacer. Todos los valores arriba y abajo del elemento pivote deben ser operados de tal forma que se convierta en 0. Lo mismo que hicimos en la anterior iteración. Hay que aplicar esta operación a cada uno de los renglones o filas. Hay que sumar un múltiplo del renglón pivote y se le suma el renglón que se opera. En este caso, para el renglón 1, ya como sabemos cuál es el procedimiento, vamos a ir directamente al grano. Para este caso, el renglón 1 es 10 R3 más R, porque acuérdense que aquí hay un 10 negativo, ¿sí? Más R1. Y para el renglón 3 sería caso contrario, como tenemos 1, entonces sería menos 1 medio por R3 más R2. Y estas son las operaciones que se tienen que aplicar ahora en los renglones 1 y 2, teniendo en cuenta las variaciones que ya tuvo el renglón 3 para que termine de afectar toda la expresión que se está trabajando en conjunto acá. Sí, en ese orden de ideas, pues entonces se pasa el renglón 3 tal cual, como lo podemos observar, y se empiezan a operar. Entonces empezamos 10 por R3, entonces sabemos que este 10 viene de la fórmula R3, este es el valor R3, entonces 10 por R3 sería 10 por 0, 0, más 1, aquí tendría que venir un 1, ¿sí? 10 por R3 sería 10 por 1, 10 positivo, ¿cierto? Menos 10 nos daría 0. Entonces aquí se alcanza a cumplir el propósito del objetivo a través de esta formulación, y esta misma operación se aplica para el resto de la tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores R3 para el renglón R1. Y posteriormente entonces tendríamos 1 medio por R3 sería, bueno, menos 1 medio, recuerden que es negativo, menos 1 medio por 0 nos da 0, más 0, pues 0 más 0 sigue siendo 0, aquí entonces ustedes van a ver posteriormente un cerito, ¿sí? Menos 1 medio por R3, entonces si yo multiplico R3 es 1, entonces menos 1 medio por 1 me da menos 1 medio, y sumo menos 1 medio más 1 medio, se cancelan, da en este caso 0. Y esta misma operación se sigue aplicando para el resto de la tabla. Al realizarlo ustedes, la tabla les debe quedar de esta forma. Entonces ya quedaría aplicando como tal esta operación, que básicamente vendría a ser la terminación de esta segunda iteración. Sí, esta segunda iteración. Al nosotros encontrar estos datos aquí, sabemos que el ejercicio se ha completado primeramente porque en la función objetivo, ya en las variables x1 y x2, vamos a encontrar estos valores 0, y adicional a esto, en uno de los valores de las filas vamos a encontrar el valor 1, tanto en la variable x1, y vamos a encontrar un valor 1 tanto en la variable x2. ¿Por qué son necesarios encontrar estos valores que estoy marcando aquí, especialmente también aquí en la función objetivo? Porque esos son los que nos van a permitir conectar la operación que hicimos con cada uno de los respectivos resultados. En ese orden de ideas, podemos tomar cada una de las letras superiores o los encabezados de la tabla que requerimos para hacer el ejercicio. Entonces Z, vamos con Z hacia abajo y encontramos el valor 1. El valor 1 conecta a la derecha con el resultado respectivo,
que nos indica en este caso Z como función objetivo, que la cantidad máxima o que la maximización del ejercicio es de $5.400, por lo tanto es la forma máxima de obtener los ingresos, y como tal x sub 1 me está indicando que si bajo hasta el número 1 y me lleva hacia la derecha, nos dice que la programación de x sub 1 tiene que ser 60. En este orden de ideas recuerden que son mesas, entonces tenemos que producir 60 mesas, y para el caso de x sub 2 me lleva a este 1 y voy derecho hacia la derecha, valga la redundancia, y encuentro que para x sub 2, que son las sillas, tengo que producir 30 sillas. Por lo tanto, al igual que en el método gráfico, vamos a encontrar que el resultado para x sub 1 son 60 mesas, para x sub 2 son 30 sillas, y la función objetivo van a ser 5.400. Pasado a un lenguaje más común, el negocio debe producir 60 mesas y 30 sillas para obtener la ganancia máxima, que es de 5.400. Apreciados estudiantes, este documento explica de manera clara, precisa y concisa cuáles son cada una de los pasos o los procesos que se tienen que desarrollar para poder llegar a este ejercicio, a este resultado. Por lo tanto, les recomiendo que lo utilicen de manera permanente para que mecanicen el ejercicio y podamos ir avanzando en las temáticas. La idea es, el propósito es que en la siguiente clase no tengamos que explicar nuevamente el ejercicio, sino que pasemos a solucionar preguntas y a seguir avanzando temas. Estudiantes, no siendo más, me despido deseándoles un feliz resto de semana y un gran abrazo. Bye bye.